como adelantó un poco Amaru hoy, el programa va a ser un poco diferente y la temática que vamos a estar abordando es una temática que para nosotros es muy importante. Tiene que ver con la relación entre la educación y la tecnología. Y qué mejor para abrir entonces este programa que justamente nuestro columnista especializado en tecnología, David Bustosoni. Buenas tardes, David, ¿cómo andás? Hola Juli, ¿cómo están? Qué bueno estar acá, qué bueno que podamos seguir sosteniendo este espacio, al mismo tiempo visibilizar la situación en la universidad pública, como la Universidad Nacional del Sur está de paro hoy, hay muchísimas otras facultades en todos los puntos del país que están igual, porque básicamente las personas no están cobrando lo que corresponde y bueno, un poco en ese cauce, pero no desde ese mismo lugar, porque la universidad es el lugar de la educación superior y lo que hoy estamos abordando tiene que ver por ahí con la educación en todos los sentidos, no solamente cuando somos adultos, y hoy especialmente, bueno, que tenemos la presencia de Sandra acá, vamos a hablar también de educación primaria. En un principio, a mí me interesa, ustedes recordarán, en la columna pasada estuvimos hablando un poco sobre el tema este de la precarización y cómo la precarización es algo que ha sucedido al mismo tiempo que se ha acelerado todo el fenómeno de la transformación digital y entonces tenemos una especie de precarización digital donde muchas veces las cosas que antes se hacían de una manera ahora se hacen de forma digital, pero la experiencia es peor, ¿no? Esto que en los anuncios se dice, es re fácil, bajate la aplicación, Sí, sí. ¿no? Y esa sería la expectativa, pero la realidad es como error, no Si no es disponible, disponible en el dispositivo, del país, de la región, de todo. pruebe Sí, más sí. tarde. Y es cierto que antes, cuando no teníamos la aplicación, teníamos tal vez un lugar al que íbamos y había una persona contratada que le pagaban un sueldo. Con ese sueldo aportaba a nuestra economía, criaba a su familia y atendía nuestra necesidad como cliente. Hoy tenemos una forma precaria digital donde muchas veces lo que se hace es dar un servicio, nuevamente, una experiencia que es peor que la que teníamos antes y hay una persona menos empleada. Por ende, la economía se concentra en la desigualdad. Entonces, eso lo hablábamos en el episodio 1 de Digitalmente, esta columna que hacemos acá en Radio TFK, independientemente de dónde la hagamos. Pero, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de educación y lo digital. Y yo creo que para eso es fundamental que pensemos específicamente en el proceso de aprendizaje como algo que está íntimamente ligado con la tecnología. Porque si se quiere, muchas veces cuando pensamos en tecnología, a mí me gusta pensar en una pinza, en un clavo, ¿no? Cosas que generan funciones súper importantes. Es muy difícil reemplazar un clavo, ¿no? Como si algo se cae y vos lo tenés que sostener, vas a estar todo el tiempo sosteniéndolo porque es muy específica la función que cumple la Claro, tecnología utilitaria. y cómo nos complementa y nos habilita libertades. Eh, y entonces es fundamental que pensemos el aprendizaje en sí mismo como una tecnología. Yo mientras pensaba entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque me la pasé pensando bastante, decidí recurrir a un texto viejo que había escrito, que está disponible en Digitalesa, porque para quienes no lo sepan, digitalmente es una columna fija en Traskintu, pero también es un podcast newsletter al que se pueden suscribir ingresando en digitalesa.com.ar. Ahí también van a encontrar un anexo de cada una de las columnas donde vamos a continuar conversando y la idea es generar una comunidad de usuarios críticos interesados en profundizar sus saberes sobre lo digital. Entonces, ¿qué artículo voy a desenterrar ahí de mi inventario de artículos? Este que dice que somos la tecnología que usamos y que tiene que ver con que el desarrollo tecnológico ha definido el curso de la especie humana, diferenciándonos del resto de las especies vivas en este planeta, porque no somos la única, hay que recordarlo. A veces se nos olvida. Se olvida, ¿no? A Sí. veces se nos olvida, sí, no, no es buena idea.
Y entonces, si bien esto nos diferencia, también nos vuelve únicas, ¿no? Como especie. Nuestra estructura craneal cuando nacemos es blanda y continúa haciéndolo durante años. Salimos del útero absolutamente dependientes de la sociedad a nuestro alrededor. Natural y artificial, la sociedad humana reúne a un grupo de personas que proporcionarán a cada nueva generación alimento, desplazamiento, abrigo, higiene y descanso. A cambio, nuestra versión como bebés le brindará a esta sociedad la fascinante experiencia de atestiguarnos interactuar, reír, doler, llorar y crecer. Crecer se vuelve nuestra prioridad, y crecemos mucho y a un ritmo acelerado, porque aunque un cráneo parezca un único hueso sólido, al nacer está compuesto de 6 placas separadas que envuelven a nuestro cerebro y se interconectan mediante unas suturas de un material fibroso, ¿no? Por esto los bebés tienen la cabeza blanda y hay que tener especial cuidado al manipularlos Sí. porque son frágiles. De hecho, se toman la forma también, viste, cuando los estás muchas veces apoyado de un lado del lugar donde los estás apoyados, porque todavía es muy blando el tejido. El tejido, entonces, de estas suturas es particularmente blando en recién nacidos, para facilitar que la cabeza atraviese la vía de parto sin presión ni daño, permitiendo incluso que los huesos se superpongan, ¿no? Hasta puede haber una compresión. Una vez fuera del útero, comenzará un proceso donde el cráneo habrá de expandirse para acompañar la enorme velocidad de crecimiento del cerebro. Es decir, si alguien vio un documental donde cae la gacela y ¿no? la madre da luz, cae la gacela bebé y se incorpora en instantes. Sí. Bueno, el proceso con los seres humanos, para alguien que no haya estado cerca de un parto, es totalmente diferente. Y en lugar de una gacela que se compone en segundos, lo que tenemos es un proceso donde este cráneo tan frágil empieza a crecer a un ritmo muy acelerado. A los espacios blandos que conectan las suturas les llamamos fontanelas, y las mismas se van reduciendo en un proceso que dura 18 meses, para luego quedar fusionadas por el resto de la vida adulta de la persona. Mientras las crías de otras especies no sobrevivirían con semejante nivel de fragilidad, el carácter tribal de nuestra sociedad provee las condiciones externas de protección fundamentales para esta plasticidad biológica. Formas de comunicación y conducta grupal altamente desarrolladas generan artificialmente condiciones únicas para el desarrollo y supervivencia humana. Y digo artificialmente, porque esto no es un proceso natural, es un proceso que hacemos los seres humanos. Totalmente. Y que nos caracteriza y nos diferencia del resto de las especies. Pero es cierto que la tribu contribuye a el cuidado colectivo. Y solo en el cuidado colectivo de la tribu, el individuo que nace frágil, vulnerable, puede desarrollarse. Yo esto lo quiero decir como aclaración, porque vamos a hablar de educación y vamos a hablar de aprendizajes. Y entonces, el aprendizaje en sí mismo es una tecnología que hemos desarrollado y que se da en estos contextos. Y es cierto que cuando los contextos se vuelven antagónicos, los aprendizajes no suceden con la misma regularidad, no suceden con la misma facilidad, y muchas veces el aprendizaje no sucede, o sucede en formas, si se quiere, no deseables de aprendizaje. Lo digo porque se conecta con nuestra sociedad hoy. Hoy estamos en un paro de las universidades, hoy tenemos escuelas que no están financiadas adecuadamente. Es cierto, hace muchos años que las escuelas no están financiadas, y esto también hay que pensarlo, porque un problema que tenemos cuando hablamos de la educación y la tecnología es que hablamos de estas cosas como si no tuvieran relación con nada más. Como hablamos de la economía y no, la economía tiene que bajar la inflación. Pero ¿y la educación dónde queda? La educación es como ese rulito del que nos acordamos de vez en cuando. ¿Y para qué? Para decir, no, viste que ahora que ahora van a poder repetir los estudiantes de secundario. ¡Qué desastre! ¿No? Y entonces tenemos esta idea de la educación como eso que pasa en algún lado donde yo no estoy. La educación como eso que o estoy a favor o estoy en contra,
cuando en realidad se trata de aprendizajes y se trata de la comunión, de integrarnos, de volver a esta idea de tribu que nos ha permitido ser lo que somos. Y es cierto, lo hemos hecho de la mano de la tecnología, pero si deshumanizamos la tecnología, si nos distraemos, si creemos que la tecnología, como escucho a muchas personas decir hoy, por no decir a la mayoría de las personas que se sienten con autoridad y competencia para hablar de tecnología, la tecnología por sí sola va a hacer las cosas. La tecnología es algo que producimos las personas. Si nos enajenamos de ese vínculo, bueno, lo único que va a pasar va a ser que vamos a tener un accidente. Y nos vamos a tener que levantar después de tener el accidente y nos vamos a tener que hacer cargo de esas consecuencias negativas. Pero la responsabilidad es nuestra. La inteligencia artificial no existe, no es una forma de inteligencia, eso es una palabra de mercado y deberíamos dejar de usarla. Lo que tenemos son formas de desarrollo técnico que sin dudas nos dan oportunidades en la medida en la que las sepamos aprovechar y que las incorporemos saludablemente en nuestra vida cotidiana. Cuando no lo hacemos, cuando caemos en el consumo, cuando caemos en el desconocimiento, cuando no aprendemos y cuando no elaboramos un juicio crítico, ahí es donde quedamos a merced muchas veces de estrategias de mercado, de automatizaciones, y digo las personas quedamos a merced. Porque incluso así alguien sea el hijo de un empresario de una multinacional, esa misma persona vive en esta misma sociedad y forma parte de esta misma tribu. Así que, para no demorarme demasiado y poder ahondar en justamente esto de humanizar nuestra relación con la tecnología en el marco de los aprendizajes y en la escuela y en las instituciones de nuestra democracia y de nuestra sociedad argentina, creo que lo mejor es tener la conversación con alguien que conoce esas instituciones mucho mejor que yo, que es el caso de la persona que está al lado mío, nuestra invitada especial que celebramos tener hoy en Radio TFK, Sandra González. Sandra es profesora de educación primaria, también es profesora de educación especial, se desempeña como orientadora de aprendizajes, y yo sé que acá estoy pisándome. Porque... Está bien. No, proceda. Pero algo que quiero destacar es que Sandra, además de ser destacadísima como estudiante, haber también formado parte de la Universidad Nacional del Sur, ella trabaja en la Escuela 30, la escuela primaria de Spur, y es una escuela de esas que muchas veces no conocemos, pero que sirve para anticiparnos a qué problemáticas y cuán graves van a ser en otros establecimientos, porque es un establecimiento donde el Estado muchas veces llega tarde o no llega, y donde falta este tipo de compromiso humano tan necesario.